Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un Salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Bienvenidos. Este es el día número 305. Estamos leyendo toda la Biblia en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Jeremías, del libro eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Pidamos al Señor la gracia de la fe y de la esperanza. Recibamos esta palabra con fe y nuestra vida transformada por su amor, podremos mirarla con esperanza. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Jeremías, capítulo 37. El rey Sedecías, hijo de Josías, a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, había constituido rey en el país de Judá, reinó en lugar de Conías, hijo de Joaquim. Pero ni él, ni sus servidores, ni el pueblo del país escucharon las palabras que había dicho el Señor por medio del profeta Jeremías. El rey Sedecías envió a Iucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sefanías, hijo de Maasías, para que dijeran al profeta Jeremías: ruega por nosotros al Señor nuestro Dios. Mientras tanto, Jeremías se desplazaba libremente en medio del pueblo y aún no lo habían puesto en la cárcel. Además, las tropas del faraón habían salido de Egipto y los caldeos que sitiaban a Jerusalén, al oír la noticia, habían levantado el asedio. La palabra del Señor llegó al profeta Jeremías en estos términos: Así habla el Señor, el Dios de Israel. Esto es lo que le dirán al rey de Judá que los envía a consultarme. El ejército del faraón que salió en auxilio de ustedes se volverá a su país, a Egipto. Entonces los caldeos volverán, combatirán contra esta ciudad, la tomarán y la incendiarán. Así habla el Señor. No se engañen a ustedes mismos diciendo: seguro que los caldeos se irán lejos de nosotros, porque ellos no se irán. Aun cuando derrotaran a todo el ejército de los caldeos que combaten contra ustedes y no les quedaran más que algunos heridos, estos se levantarían cada uno en su carpa y prenderían fuego a esta ciudad. Como el ejército de los caldeos se había alejado de Jerusalén por el avance de las tropas del faraón, Jeremías quiso salir de Jerusalén para ir al país de Benjamín, a fin de ocuparse allí de una repartición de bienes en medio de los suyos. Y mientras estaba en la puerta de Benjamín, donde se encontraba un capitán de guardias llamado Girías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, este detuvo al profeta Jeremías diciendo: vas a pasarte a los caldeos. Jeremías respondió: es falso, yo no me paso al lado de los caldeos. Pero Girías no lo escuchó. Detuvo a Jeremías y lo llevó ante los jefes. Estos se irritaron contra Jeremías, lo golpearon y lo encarcelaron en la casa de Jonatán el secretario, que habían convertido en prisión. Así Jeremías fue a parar dentro de una cisterna abovedada y pasó allí mucho tiempo. El rey Sedecías lo mandó traer y lo interrogó secretamente en su propia casa diciendo: ¿hay alguna palabra de parte del Señor? Sí, respondió Jeremías y añadió: tú serás entregado en manos del rey de Babilonia. Luego Jeremías dijo al rey Sedecías: ¿qué falta cometí contra ti, contra tus servidores y contra este pueblo, para que me hayan puesto en una prisión? ¿Dónde están los profetas que les profetizaban diciendo:
El rey de Babilonia no vendrá contra ustedes ni contra este país. Y ahora dígnate escuchar, rey, mi señor, que mi súplica llegue hasta ti. No me hagas volver a la casa de Jonatán el secretario, no sea que muera allí. Entonces el rey Sedecías mandó poner bajo custodia a Jeremías en el patio de la guardia, y ordenó que le dieran cada día una rosca de pan de la calle de los panaderos, hasta que no hubiera más pan en la ciudad. Y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pashur, y Ucal, hijo de Selemías, y Pashur, hijo de Malquías, oyeron las palabras que Jeremías decía a todo el pueblo. Así habla el Señor: el que permanezca en esta ciudad morirá por la espada, el hambre y la peste. El que se rinda a los caldeos vivirá, y su vida será para él un botín. Sí, él quedará con vida. Así habla el Señor: esta ciudad será entregada al ejército del rey de Babilonia, y éste la tomará. Los jefes dijeron al rey: que este hombre sea condenado a muerte, porque con semejantes discursos desmoraliza a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad y a todo el pueblo. No, este hombre no busca el bien del pueblo, sino su desgracia. El rey Sedecías respondió: ahí lo tienen en sus manos, porque el rey ya no puede nada contra ustedes. Entonces ellos tomaron a Jeremías y lo arrojaron al aljibe de Malquías, hijo del rey, que estaba en el patio de la guardia, descolgándolo con cuerdas. En el aljibe no había agua, sino solo barro, y Jeremías se hundió en el barro. Ebed-Melech el cusita, un eunuco de la casa del rey, se enteró de que habían puesto a Jeremías en el aljibe. Mientras el rey estaba sentado a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y le dijo: Rey, mi señor, esos hombres han obrado mal tratando así a Jeremías. Lo han arrojado al aljibe, y allí abajo morirá de hambre porque ya no hay pan en la ciudad. El rey dio esta orden a Ebed-Melech el cusita: toma de aquí a 3 hombres contigo y saca del aljibe a Jeremías el profeta antes de que muera. Ebed-Melech tomó consigo a 3 hombres y entró en la casa del rey en el vestuario. Tomó de allí unos trapos y unos vestidos viejos, y se los hizo llegar a Jeremías con unas cuerdas dentro del aljibe. Ebed-Melech el cusita dijo a Jeremías: colócate estos trapos y estos vestidos viejos entre las axilas y las cuerdas. Jeremías lo hizo así. Ellos tiraron a Jeremías con las cuerdas y lo sacaron del aljibe, y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. El rey Sedecías mandó que le trajeran a Jeremías el profeta a la 3ª entrada de la casa del Señor. El rey dijo a Jeremías: tengo que preguntarte una cosa, no me ocultes nada. Jeremías respondió a Sedecías: si te la digo seguro que me harás morir, y si te doy un consejo no me escucharás. Pero el rey Sedecías hizo este juramento a Jeremías en secreto: por la vida del Señor que nos ha dado la vida, no te haré morir ni te pondré en manos de los hombres que atentan contra tu vida. Jeremías dijo a Sedecías: así habla el Señor Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Si te rindes a los jefes del rey de Babilonia, tu vida estará a salvo y esta ciudad no será incendiada. Vivirás tú y también tu familia. Pero si no te rindes a los jefes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos e incendiada, y tú no escaparás de sus manos. El rey Sedecías dijo a Jeremías: estoy preocupado por los judíos que se pasaron al enemigo. Temo que los caldeos me entreguen en sus manos y ellos me traten desconsideradamente. Jeremías respondió: no te entregarán. Escucha entonces la voz del Señor en esto que yo te digo, así te irá bien y estará a salvo tu vida. Pero si te niegas a rendirte, esto es lo que el Señor me hizo ver.
Todas las mujeres que aún quedan en la casa del rey de Judá serán llevadas a los jefes de los caldeos, y ellas dirán: te han seducido y han podido contra ti tus amigos más íntimos. Apenas tus pies se hundieron en el fango, ellos se echaron por atrás. A todas tus mujeres y a tus hijos se los llevarán a los caldeos, y tú mismo no escaparás de sus manos, sino que caerás en manos del rey de Babilonia. En cuanto a esta ciudad, será consumida por el fuego. Sedecías dijo a Jeremías: que nadie se entere de estas palabras y tú no morirás. Si los jefes se enteran de que yo hablé contigo y vienen a decirte: infórmanos sobre lo que has dicho al rey y sobre lo que él te dijo, no nos ocultes nada y no te haremos morir, tú les dirás: he pedido encarecidamente al rey que no me haga volver a la casa de Jonatán a morir allí. Todos los jefes, en efecto, fueron a ver a Jeremías y lo interrogaron, pero él les informó ateniéndose a lo que le había ordenado el rey, y ellos lo dejaron tranquilo porque nadie había oído la conversación. Jeremías permaneció en el patio de la guardia hasta el día en que Jerusalén fue tomada, y él estaba allí cuando Jerusalén fue tomada. El 9º año de Sedecías, rey de Judá, en el 10º mes, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó hasta Jerusalén con todo su ejército, y la sitiaron. El 11º año de Sedecías, el día 9 del 4º mes, se abrió una brecha en la ciudad. Entonces entraron todos los jefes del rey de Babilonia, y se instalaron en la puerta del medio. Nergal-Sarecer, Samgernebo, Sarsequim, jefe de los eunucos, Nergal-Sarecer, gran mago, y todos los otros jefes del rey de Babilonia. Al ver esto, Sedecías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron de la ciudad, saliendo de noche por el camino del jardín del rey, por la puerta entre las dos murallas, y tomaron el camino de la Araba. Las tropas de los caldeos los persiguieron y alcanzaron a Sedecías en las estepas de Jericó. Lo apresaron y lo hicieron subir a Riblá en el país de Hamat, ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, y éste dictó sentencia contra él. El rey de Babilonia hizo degollar en Riblá a los hijos de Sedecías ante sus propios ojos, y también a todos los nobles de Judá. A Sedecías le sacó los ojos, y lo ató con una doble cadena de bronce para llevarlo a Babilonia. Los caldeos incendiaron la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron las murallas de Jerusalén. Nebuzaradán, comandante de la guardia, deportó a Babilonia al resto de la población que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado a él y al resto de los artesanos. Solo a los más pobres entre el pueblo, a los que no poseían nada, Nebuzaradán, comandante de la guardia, los dejó en el país de Judá, asignándoles en aquel día viñas y terrenos. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado esta orden a Nebuzaradán, comandante de la guardia, acerca de Jeremías: tómalo, mira a por él y no le hagas ningún mal, sino trátalo como él te diga. Nebuzaradán, comandante de la guardia, Nebuzazbán, jefe de los eunucos, Nergal-Sarecer, jefe de los magos, y todos los altos oficiales del rey de Babilonia, mandaron sacar a Jeremías del patio de la guardia, y se lo encomendaron a Godolías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que los dejara ir a su casa. Así Jeremías permaneció en medio del pueblo. La palabra del Señor llegó a Jeremías mientras estaba detenido en el patio de la guardia en estos términos: Ve a decir a Ebed-Melech el cusita: así habla el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Yo voy a cumplir mis palabras acerca de esta ciudad para mal y no para bien. Tú las tendrás presentes en aquel día. Pero yo te libraré en aquel día, oráculo del Señor,
y tú no serás entregado en las manos de los hombres que temes, porque ciertamente yo te dejaré escapar, y no caerás bajo la espada. Tu vida será para ti un botín, porque has confiado en mí, oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro eclesiástico, capítulo 19, versículos del 1 al 17. Un obrero bebedor nunca se enriquecerá, y el que se descuida en lo pequeño caerá poco a poco. Vino y mujeres extravían a los inteligentes, y el que anda con prostitutas es más temerario aún. La podredumbre y los gusanos se adueñarán de él, y el hombre temerario será extirpado. El que confía demasiado pronto es un espíritu frívolo, y el que peca se perjudica a sí mismo. El que se complace en el mal será condenado, y el que detesta la locuacidad se libra del mal. No repitas jamás lo que has oído, y no perderás nada. No se lo digas a nadie, sea amigo o enemigo, y a no ser que incurras en pecado, no lo reveles. Te escucharían, pero se pondrían en guardia contra ti, y llegado el momento te odiarían. ¿Has oído algo? Que muera contigo. No tengas miedo, no te hará reventar. El necio sufre cuando guarda un secreto, como la parturienta por su criatura. Como una flecha clavada en el muslo es el secreto en el pecho del necio. Aclara las cosas con tu amigo. A lo mejor no hizo nada, y si lo hizo, para que no lo vuelva a hacer. Aclara las cosas con tu prójimo. A lo mejor no dijo nada, y si lo dijo, para que no lo repita. Aclara las cosas con tu amigo. Con frecuencia se calumnia, y no debes fiarte de todo lo que se dice. Se puede cometer un desliz sin querer, y ¿quién no ha pecado con su lengua? Aclara las cosas con tu prójimo antes de amenazarlo, y luego da lugar a la ley del Altísimo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 25 al 53. Algunos de Jerusalén decían: ¿no es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie le dice nada. ¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este. En cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó: Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él y es él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Muchos de la multitud creyeron en él y decían: Cuando venga el Mesías, ¿podrá hacer más signos de los que hace este hombre? Llegó a oídos de los fariseos lo que la gente comentaba de él, y enviaron guardias para detenerlo. Después Jesús dijo: Poco tiempo estaré aún con ustedes, y me iré a aquel que me envió. Me buscarán y no me encontrarán, porque allí donde yo estoy, ustedes no pueden venir. Los judíos comentaban entre ellos: ¿a dónde irá para que no podamos encontrarlo? ¿Acaso irá a reunirse con los judíos dispersos entre los paganos para enseñar a los paganos? ¿Qué quiso decir con estas palabras? Me buscarán y no me encontrarán, y allí donde yo estoy ustedes no pueden venir. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús, poniéndose de pie, exclamó: El que tenga sed, venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de su seno brotarán manantiales de agua viva.
Él se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en Él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Algunos de la multitud que lo habían oído opinaban: «Este es verdaderamente el profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero otros preguntaban: ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Y por causa de él se produjo una división entre la gente. Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre él. Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos, y estos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron: nadie habló jamás como este hombre. Los fariseos respondieron: ¿también ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita. Nicodemo, uno de ellos, que había ido a ver a Jesús, les dijo: ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes para saber lo que hizo? Le respondieron: ¿tú también eres Galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta. Y cada uno regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.